buenas noches para todos. Mi nombre es Catalina Ramírez Machado. Hago parte del grupo 1 de la materia de organización de archivos. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de ordenación documental. El proceso de ordenación documental hace parte de un proceso mucho más grande, que es el proceso de organización de archivos, ¿sí? Y este tiene varios elementos. Está la clasificación, la ordenación y la descripción. ¿Qué pasa? La organización es simplemente el efecto o la acción de organizar, dar una forma, disponer o establecer algo. La clasificación es esta sinónimo de repartir, de dividir, de seleccionar. La ordenación es la disposición, ¿cierto? Disponer unos documentos, disponer unos elementos, unos recursos. Para nosotros es importante, dentro del proceso del profesional de ciencias de la información, la documentación, bibliotecología y archivística, conocer estos procesos porque hacen parte de nuestros elementos académicos. El día de hoy vamos a hablar de esos elementos, pero entre ellos el más importante, que es la ordenación de archivos. La ordenación documental la podemos definir de varias formas. Lo primero que debemos entender es que, según el Acuerdo 027 del 2006, esto se entiende como esa fase, ese proceso de organización que establece una secuencia dentro de las agrupaciones documentales, ¿cierto? Y estas se definen en las fases de clasificación. Por otro lado, cuando hablamos de la ordenación documental, encontramos desde el Archivo General de la Nación una cartilla de ordenación documental en la cual se habla de este proceso mediante el cual se unen, se relacionan las diferentes unidades documentales, ¿cierto? Las unidades documentales pertenecen a una serie, así como los tipos documentales, los cuales están al interior de cada uno de los expedientes, que de una u otra forma, en algún momento, se asignaron por criterios determinados. Para poder hablar de ordenación documental debemos tener en cuenta algo muy claro, y es que vamos a ordenar expedientes, ¿cierto? Y necesitamos saber que dentro de la ordenación documental está la ordenación de expedientes. Todo esto se rige bajo un principio, ¿cierto? Esto se refiere al principio de orden original. Este principio de orden original se refiere o hace referencia a organizar los documentos según los hechos, los pasos, las actividades, todos relacionados, ¿cierto?, a los trámites que se debieron cumplir para llevar a cabo el trámite o actividad dentro de la unidad administrativa. Es importante que estos documentos dentro de la ordenación, ¿sí?, dentro del orden original, deben tener una secuencia de producción documental. Teniendo en cuenta esto, la ordenación física de los documentos debe ser realizada bajo estos mismos parámetros, ¿cierto?, según su orden de elaboración, ¿sí? Y adicionalmente, debe tenerse en cuenta que cada uno de los expedientes, ¿sí?, están organizados según las series documentales. Este principio de orden original, ¿cierto?, me permite a mí mejorar un poco ese proceso de consulta posterior de los documentos. Es importante entender que no todos los documentos se producen de una sola vez, ¿cierto?, sino que eso va en un proceso paulatino, que a medida de que se van emitiendo diferentes actos o diferentes actividades, pues obviamente se van diseñando
los expedientes y los documentos que van a ingresar en ellos. Para que se produzcan los documentos es necesario pues esperar un tiempo prudencial. No es que todos los días, a no ser que la actividad lo requiera, se van a producir los documentos. Pero sí es indispensable tener en cuenta que esta herramienta del principio del orden original es una herramienta metodológica, la cual me permite proceder de una forma pues más adecuada para poder llegar a organizar los documentos según las series documentales. Hay otro principio que hay que tener en cuenta, que es el principio de procedencia. ¿Cuál es? Este permite saber quién produce el documento, ¿cierto? Entonces, en este caso sería la unidad administrativa o sería la persona en específico. Generalmente son unidades administrativas porque salen de los actos de una dependencia. ¿Qué pasa? A esas unidades administrativas se les asignaron unas funciones y en el principio de orden original, pues hemos diseñado unos expedientes que están ligados a la procedencia de los documentos y obviamente a las funciones de las unidades administrativas. A pesar de que en muchas instituciones no se respeta este orden original, es importante tener en cuenta que a pesar del desconocimiento de la norma, que no existan manuales de procedimiento en las instituciones o simplemente porque se interrumpen los trámites y se continúan mucho después, es mejor que se tenga un orden de esta información para evitar pérdida de la información documental, generar un ruido documental en los expedientes o que simplemente queden incompletos y las actuaciones de cada uno de los mismos puedan desaparecer en el tiempo. Cuando yo hablo de cómo se hace la ordenación de los documentos, ¿cierto? Dentro de los expedientes, es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, el expediente debe ser ordenado siguiendo cada uno de los pasos que se han dado durante su trámite, como lo dije anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? El primer documento debe ser aquel que dio origen a las actuaciones, ¿sí? Asimismo, sea una solicitud, sea una carta, sea un oficio o simplemente un comprobante, ¿sí? Siempre debe ser el primero. Después de que ya se creó el expediente, se creó la carpeta con el expediente, se deben ir añadiendo todos los documentos que hacen parte de ese expediente según el orden y el uso en el cual se han ido produciendo, dándome la posibilidad de tener toda la información hasta concluir el trámite. Hay otro tema que es importante tener en cuenta y es que la ordenación cronológica se debe hacer de acuerdo con esas fechas extremas, porque pues la ordenación cronológica del documento, del expediente, perdón, está ligada pues a la organización del mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de fechas extremas me refiero al día, mes y año del primer documento hasta el día, mes y año del último documento o actuación que componen este expediente. Hay unos elementos dentro de la ordenación de los documentos dentro de los expedientes y es que se puede realizar bien sea de forma numérica o cronológica. Cuando yo hablo de una ordenación numérica me refiero a esos documentos que tienen un número consecutivo y cuando hablo de una ordenación cronológica hago referencia a aquellos que están en orden de realización como lo mencioné anteriormente. Estas organizaciones de los documentos se hacen teniendo en cuenta ¿qué? Se hacen teniendo en cuenta las series documentales. Podemos dar dos definiciones de serie documental. La serie documental, según el Acuerdo 27 del 2006 del Archivo General de la Nación, se habla de un conjunto de unidades documentales, las cuales tienen una estructura o una identificación homogénea, ¿cierto? Y son emanadas
por un mismo órgano o por una misma unidad administrativa. Esto se hace teniendo en cuenta, obviamente, como resultado o consecuencia de las funciones específicas de dicha organización o de dicha persona. Según la cartilla de ordenación documental, las series documentales están integradas por todos esos documentos resultantes de la repetitividad de los procesos, es decir, cada uno de los procesos que llevo a cabo dentro de una institución dan como resultado un documento. Esa repetición de documentos me permite crear una serie documental, ¿sí? Estos son procedimientos técnicos, administrativos, que se llevan a cabo en cada una de las oficinas. Y siempre, no generalmente, pero se puede decir que están conformados por el mismo tipo documental. Obviamente, esto también responde a diferentes asuntos o asuntos que son similares y obviamente pues están generando una misma información. Las series documentales son o serie documental simple o serie documental compleja. Las series documentales simples están conformadas por las unidades documentales simples, es decir, los tipos documentales. Estos, cada uno es independiente de los otros, ¿sí? Y estas unidades documentales van a corresponder a una misma serie. Entonces, la serie de contratos, la serie de préstamo de elementos, la serie de cartas, la serie de oficios, ¿sí? Esas son las series, entre comillas, que pueden corresponder a un mismo tipo documental. Para poderlas organizar, yo debo seguir un proceso metodológico que inicia con el análisis de las características que son formales de cada una de las unidades documentales. Esto continúa con comprobar la pertinencia de estos documentos dentro de la serie documental. Cuando yo ya hice esto, debo ir a la selección numérica, ¿sí? Simple o numérica cronológica que convenga más para organizar el documento. ¿Qué sigue ahí? Obviamente, cuando ya identifiqué lo anterior, paso a seleccionar un sistema de ordenación documental, el cual vamos a ver más adelante. Estos se almacenan, estas series documentales, en los adecuados depósitos, unidades de conservación, carpetas, folios, tomos. Después es el proceso de foliación de cada uno de esos tipos documentales, ¿sí? Para poder generar una continuidad, un consecutivo de estas actuaciones para su conservación final y por último se hace una identificación de cada una de esas unidades de conservación. Es decir, se hace la rotulación de la carpeta donde van a estar guardadas esas series documentales. Cuando yo hablo de unidades documentales complejas o series documentales complejas, hablo de esas series que están conformadas no por un tipo documental, sino por un expediente. Recordemos que el expediente contiene diferentes actuaciones. Cada uno de estos, pues obviamente está compuesto por varios tipos documentales, todos diferentes entre sí, pero pues que hacen referencia a la misma actuación o trámite específico. Cada expediente, pues obviamente es diferente, ¿sí? Y eso depende del tipo de expediente o del tipo de actuación. Y deben ser, obviamente, almacenados en carpetas distintas. Para poder llevar a cabo este proceso de ordenación metodológico de estos pasos metodológicos de estos tipos de expedientes o unidades de conservación compleja, debo iniciar con el análisis del contenido de cada una de las unidades documentales para poder determinar, ¿sí?, la pertinencia del documento, quizás es lo más importante. Asimismo, debo verificar que cada unidad documental
detalle o refleje pues el orden original en el cual va el trámite, es decir, debe ir en el orden, ¿sí?, de procedencia. Se debe seleccionar del sistema de ordenación de acuerdo pues a cada una de las características de las series. Se debe aplicar nuevamente pues el sistema de ordenación documental. Se debe almacenar cada expediente en una adecuada unidad de conservación, ¿sí? Y ese almacenamiento pues obviamente eh, debe tener su proceso de foliación, así como la identificación de la correspondiente carpeta. Ya hablamos un poco pues del expediente y ya pasamos a hablar de lo que compete con la unidad documental o el tipo documental. ¿Qué son? Pues son esos elementos que componen un expediente. La unidad documental, pues cuando yo hablo de forma archivística, es el elemento fundamental de una serie documental. Y esta puede ser simple o compleja. Obviamente, si hablo ya como tal del tipo documental, me refiero es a esas unidades documentales que conforman el expediente de archivo en específico. Y obviamente están establecidas dentro de los manuales de procedimiento de la entidad para poder dar trámite a un proceso específico. Hablamos un poco de los pasos metodológicos para poder generar la ordenación de esas series documentales. Vamos a hablar un poco de la rotulación de las carpetas y cajas, que son las unidades de conservación. La rotulación de las carpetas comprende la identificación de la carpeta y debe tener obviamente la ubicación dentro de la caja de acuerdo al orden de las mismas. Este rótulo debe estar ubicado en la parte superior izquierda de la carpeta y estas se deben organizar de izquierda a derecha dentro de una caja. ¿Qué elementos podemos ver en el ejemplo? El código de la serie documental que está conservada en la carpeta, la dependencia, la serie, la subserie, el título de la carpeta, los folios, las fechas extremas que comprende la carpeta. Como les decía hace un momento, las fechas extremas hacen referencia a la fecha del primer documento, de la primera actuación, y la fecha de la última actuación. Y el número de la caja a la cual corresponde esa carpeta, así como el número de la carpeta. Y si hablamos de las cajas, pues es necesario identificar que las cajas estén en un lugar visible, pues obviamente el rótulo debe estar en un lugar visible para poder facilitar la ubicación del mismo. Este se puede imprimir sobre las tapas externas de la caja y este rótulo debe tener unos datos básicos de identificación: número de caja, número de dependencia, la serie, el número de carpetas que tiene la caja y la fecha, así como lo vemos en el ejemplo. El ejemplo que vemos acá tiene algunos elementos adicionales, ¿cierto? Tiene no solo la serie, sino también la subserie, tiene el nombre de la dependencia, el momento de la transferencia, la fecha de la transferencia, ¿cierto? De la recepción por parte de la oficina de archivo, entre otros elementos. Estos elementos, pues obviamente estos formatos deben ser controlados desde un sistema de gestión de calidad, pues para que pues, se pueda cumplir con las normas técnicas para estos procedimientos. Esas cajas deben tener una organización específica en el depósito de archivo. El depósito no es simplemente la oficina o el cubículo donde yo guardo sin ton ni son las cajas. Ese depósito, según el acuerdo 005 del 2013, debe tener una estantería. En esa estantería se debe ubicar la caja, ¿cierto? De izquierda a derecha, ¿sí? En forma descendente en la estantería. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que inicia arriba, ¿sí? Termina abajo y vuelve a iniciar en la parte de arriba de la siguiente estantería. ¿Eso qué quiere decir? Que van organizados en forma de zigzag.
Otro elemento importante de ese proceso de ordenación documental es la foliación de los expedientes. La foliación es una actividad que se incluye dentro del trabajo de ordenación y que tiene como finalidad numerar consecutivamente todos los folios de cada una de las unidades documentales que se encuentran dentro del expediente, ¿sí? Es así de sencillo. Este proceso de foliación tiene dos actividades finales a la final. Uno es controlar la cantidad de folios que tiene la unidad de conservación, que en el momento deben ser, cada carpeta debe tener máximo 200 folios. Asimismo, me permite controlar la calidad del proceso de ordenación a través del control del principio de orden original. Esta foliación es necesaria, ¿cierto? Para poder de una u otra forma llegar a diligenciar todos esos elementos, instrumentos de control. Los inventarios documentales, esos son los formatos de control de préstamo, las hojas de control, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, entre otros. Adicionalmente, me permite asimismo poder controlar la consulta de dichos documentos por parte pues, de la institución o de las personas que necesiten información. ¿Por qué? Porque esto me permite de una u otra forma ubicar y localizar de una forma muy sencilla todos los documentos dentro del expediente. El Archivo General de la Nación habla de esa definición de foliación, ¿cierto? Como la dije hace un momento, que es simplemente enumerar los folios solo por una cara recta, ¿sí? Pero es importante entender que no es solo, o sea, foliar no es lo mismo que paginar, pues a pesar de que son términos diferentes, me permite dar un orden a los archivos, el proceso de foliación. Simplemente estoy contando la cantidad de hojas que tengo en el documento, de unidades documentales que tengo en mi archivo. Para poder hacer el proceso de foliación, yo debo tener en cuenta varias cosas. Lo primero es qué materiales debo utilizar. Primero, necesito un lápiz. Debe ser de mina negra y blanda. Generalmente se hace la utilización de un lápiz HB, de mina HB o mina B. Y esto me permite evitar daños irreparables en cualquiera de los soportes de papel que se encuentre en cada uno de las series documentales o de las unidades documentales, perdón. Es importante evitar utilizar esferos, lápices rojos, ya que esto daña en los documentos que nosotros estamos foliando. Otra cosa, la foliación con el lápiz me permite mejorar el proceso de microfilmación. El lápiz rojo o el esfero, como tienen diferentes composiciones químicas, no son capturados por las máquinas de microfilmación cuando yo estoy haciendo el procedimiento de conservación total de los documentos. Entonces, si utilizo este tipo de recursos, pues obviamente voy a entorpecer mi proceso de microfilmación más adelante. Yo debo cumplir con unos requisitos de foliación para los archivos físicos. Lo primero que debo hacer es entender que la documentación que va a ser objeto de la foliación debe estar previamente clasificada. Entonces, cada una de esas oficinas deberán tener en cuenta la tabla de retención documental para poder generar la clasificación. Cuando hablamos ya de fondos acumulados, pues nos vamos a revisar la tabla de valoración documental. Es importante tener en cuenta que sea el objeto de conservación desde el archivo central o desde un archivo histórico, no importa, así la información esté, no sé, dispuesta en otro tipo de soportes, debe estar clasificada.
Ya cuando tengo mi documentación clasificada según los instrumentos, debo tener en cuenta algo muy importante que es el proceso de ordenación. Es decir, la información, la documentación debe estar previamente ordenada. Esta ordenación debe llevar y respetar el principio de orden original y debe estar, pues por ende, ligada al trámite que dio lugar a la producción del expediente. Este orden original, pues obviamente, generalmente el más común y el más utilizado en las instituciones es el orden cronológico, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea el único sistema de ordenación. Generalmente el folio número 1 corresponde a la hoja 1 del expediente, ¿sí? Y la hoja 200 constituirá, si el expediente tiene toda esa cantidad de folios, pues las últimas actuaciones del mismo. La documentación que va a ser objeto de foliación debe ser depurada. Este proceso de depuración, ¿a qué hace referencia? Eliminación de documentos idénticos, folios en blanco, documentos de apoyo o duplicados, ¿sí? Asimismo se deben quitar ganchos de cocedora, se debe limpiar el expediente con el fin de que sea más fácil el proceso de foliación. Después se debe foliar todas y cada una de las páginas, ¿sí? Que corresponden a la unidad, a la serie documental. Cada una de las unidades documentales debe ir foliada. Y en el caso de las series documentales simples, la foliación se debe ejecutar de una manera independiente por cada carpeta. En el caso de series documentales complejas, que esas series documentales hacemos referencia pues, a los contratos, historias laborales, que tienen más de una unidad documental dentro del mismo expediente, cada uno de esos expedientes tendrá una foliación de manera continua y si el expediente se encuentra repartido en varios tomos o en varias carpetas, la foliación se ejecutará de tal forma que la segunda carpeta va a ser la continuación de la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que si la primera carpeta la termina en el folio 200, el folio 1 de la carpeta 2 será el folio 201. La foliación es importante tener en cuenta que es una tarea previa a cualquier empaste. O sea, si yo quiero hacer un proceso de empaste, descripción, repografía o digitalización, debo hacer previamente el proceso de foliación. Ya cuando tuve en cuenta todos esos elementos y esos requisitos, debo tener en cuenta el procedimiento a seguir de la foliación del archivo. Lo primero que debo hacer es numerar de forma consecutiva solo con números, sin repetir, sin utilizar literales, en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el mismo sentido del texto del documento. El siguiente paso va a ser escribir el número de manera legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en blanco que evite alterar membretes, sellos, textos o números originales de la foliación. Hay que hacerlo con suavidad, no hay que reteñir la foliación porque puede dañar la unidad documental. Cuando yo hablo de elementos como planos, mapas, dibujos, etcétera, que se encuentran plegados, doblados, el número tendrá, debe tener su folio, así el mapa o el documento esté doblado. ¿Qué pasa con estos casos específicos? Todo esto yo lo debo transmitir en el área de notas del instrumento de control o de consulta que tenga yo del documento, la tabla de retención y demás. Estas características especiales también hacen mella en procesos como la foliación de anexos, ¿sí?
la foliación de fotografías, la foliación de documentos diferentes a soportes de papel. Cuando se encuentran varios documentos que están en formato pequeño, ellos también deben llevar su foliación, ¿sí? Se le escribe el respectivo número al folio, pues especificando todo en el área de notas del documento, del instrumento de control. Hay elementos que no podemos dañar, por ejemplo, radiografías, diapositivas, los negativos de las fotografías o documentos que son en soporte delicado. Entonces, generalmente se pone una protección, es un material que está libre de ácido, en el cual sobre este sticker, entre comillas, voy a poner mi foliación. El siguiente paso es que si hay unidades documentales que tienen alguna foliación generada por algún tipo de impresora, esta se dejará, ¿sí? Siempre y cuando esta unidad de conservación no tenga más de una, ¿sí? En un caso pues ya completamente diferente o en un caso contrario, se deberá hacer el proceso de refoliación de todo el documento, de todo el expediente, para que pues pueda conservar la foliatura adecuada. Cuando hay errores en el proceso de foliación, no debemos borrar el proceso de foliación preexistente, sino simplemente se anula con una línea oblicua, ¿sí? Se traza una línea diagonal sobre la foliación, evitando pues generar un tachón muy grande, ¿sí? Y en la parte inferior pongo la foliación adecuada. ¿Qué elementos no debo foliar yo? Cassettes, CDs, disquetes, videos, etc. Pero sí debo hacer la observación en el instrumento de control para que haya evidencia de que esa información o de que esos recursos hacen parte del expediente. El siguiente procedimiento ya hace referencia a la foliación de archivos electrónicos. Según el Acuerdo 042 del 2002, esto consiste simplemente en asociar un documento electrónico a un índice, ¿sí? Que hace parte del mismo expediente. Esto tiene la finalidad, pues, simplemente de garantizar la integridad del orden y la autenticidad de la información que está dentro del expediente electrónico. Esto debe tener pues su firma electrónica por la autoridad u órgano de la entidad que es actuante en el proceso, ¿sí? Y según proceda dentro del expediente para su correspondiente cierre. Estamos viendo pues un ejemplo de un índice electrónico en el cual encontramos la actuación, los números asignados, ¿sí? La fecha, el tipo de unidad documental a la que corresponde, ¿sí? Y tenemos diferentes elementos. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántas páginas? ¿Qué origen tiene? O sea, si su fecha, si siempre fue digital, si fue electrónico, si fue digitalizado. Toda esa información hace referencia al índice electrónico. Ya hablando de otros elementos, hablamos de los sistemas de ordenación. Estos sistemas de ordenación son los que me permiten ordenar los expedientes de archivo teniendo en cuenta diferentes elementos inmersos en cada uno de dichos expedientes. Puedo encontrar tres divisiones grandes que son los numéricos, los alfabéticos y los mixtos. Cuando yo hablo de estos elementos, los puedo dividir de la siguiente manera. Tengo los elementos alfabéticos. Este sistema de ordenación alfabético hace referencia, como bien lo dice su nombre, a letras, ¿cierto?
El primero de estos elementos se llama el toponímico y este hace referencia a la ordenación alfabética por nombre de lugares. ¿Qué ejemplos tengo yo? Por ejemplo, si tengo una lista de clientes de una empresa, por ejemplo, Avianca tiene clientes empresariales a nivel internacional, los puede denominar sus documentos, sus actuaciones con cada uno de los niveles empresariales por su país, Buenos Aires o ciudad, Buenos Aires, París, México, ¿cierto? Dependiendo, y pueden hacer el proceso de ordenación a través de este tipo de recursos. Hablamos, por ejemplo, cuando las instituciones territoriales hacen un proceso quizás de asistencia técnica o de acompañamiento a las territoriales de cada departamento. Puede hacerse la ordenación de los documentos a través del nombre del departamento. O si yo tengo contratos de compraventa a nivel nacional con instituciones de diferentes departamentos, puedo realizar la ordenación a través de esos lugares. El otro tipo de ordenación alfabética es la temática. Esta me permite ordenar lo que son series y subseries documentales a través del asunto, la materia de la cual compone el expediente. Por ejemplo, cuando yo hablo en una biblioteca, puedo tener una carpeta con la estadística de uso de elementos. Y lo único que voy a encontrar yo ahí en esa carpeta son las estadísticas de uso. Puedo también tener una carpeta de actas de reunión. Solo voy a encontrar actas de reunión. Y el otro puede ser las fichas de préstamo de elementos, ¿sí? Solo voy a encontrar en ese expediente préstamo de elementos. El siguiente sistema de ordenación alfabético hace referencia al onomástico, en la cual utiliza series documentales compuestas que permanecen abiertas por largos lapsos de tiempo. ¿Por qué series documentales compuestas? Porque hacen referencia a expedientes con diferentes tipos de unidades documentales. Estas deben ser organizadas a través del primer apellido, el segundo apellido y al final el nombre del usuario. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué tipo de recursos puedo organizar de esa forma? Las historias laborales, historias clínicas, expedientes académicos, todo lo que tenga que ver con nombres propios de las personas. De las siguientes grandes ramas de los sistemas de ordenación vamos a encontrar el numérico. Este hace referencia a, el primero es el consecutivo ordinal, el cual me permite organizar los documentos de una forma consecutiva a través de un número que lo identifique, un número de referencia, un código asignado, un número de radicado, ¿sí? ¿Qué ejemplo puedo encontrar yo ahí? En la diapositiva estamos viendo un ejemplo de una ordenación de un consecutivo de cuentas de cobro, unas facturas de energía o unos códigos de usuarios. Y el siguiente es el cronológico. El cronológico, pues, ¿en qué consiste? Simplemente en organizar la información una detrás de otra en forma secuencial a través de la fecha en la que el documento fue elaborado o tramitado. ¿Qué tipo de documentos puedo organizar yo de esta forma? Las comunicaciones oficiales, es decir, toda esa información que me llega a mi oficina, ¿sí? Todas las cartas que son recibidas en mi dependencia las puedo organizar así. También las comunicaciones oficiales que son recibidas por mi dependencia, las despachadas y los informes que yo como funcionaria elaboro dentro de la institución a la que pertenezco. Hay unos elementos finales que hacen referencia a los sistemas de ordenación mixto. Podemos encontrar dos tipos. El alfanumérico, que es que, como bien lo dice su nombre, me permite ordenar la información tanto de forma alfabética
como numérica. Y se ordenan a través de la serie documental, organizando de forma alfabética y cronológicamente. Este sistema de ordenación, generalmente los datos que se utilizan no se pueden separar y estarán asociados para siempre. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento con el nombre del arrendatario. Un contrato laboral con el nombre del contratista. O las series de una dependencia, ¿cierto? Que siempre van a tener su nombre de serie y el código de la dependencia. El otro es el ordinal cronológico, el cual me permite no solo utilizar el número, ¿cierto? Asignado al documento, sino también la fecha en la cual fue elaborado. El ejemplo más claro de esto son las normas, los acuerdos, resoluciones, entre otros, ¿sí? Las leyes, todos los comunicados emanados por una dependencia que tienen un número de consecutivo y una fecha de emisión, y las circulares. Esas también tienen este tipo de elementos. Todos estos expedientes, todos estos documentos, pues son susceptibles de pérdida, ¿sí? Estas pérdidas no quieren decir que simplemente la información desapareció, nos lavamos las manos y eso queda así. Según el Acuerdo 07 del 2014 del Archivo General de la Nación, ese proceso técnico que se debe adelantar con estos expedientes, cuando uno o se deterioran por alguna razón, ¿sí? Se extravían o simplemente se encuentran incompletos. ¿La idea cuál es? Pues obviamente lograr la identidad, la integridad del documento para poder tener la información disponible para su consulta. Esto tiene un proceso. Según el acuerdo, lo primero que se debe hacer es informar a la entidad propietaria de la información para que se deje constancia de la pérdida, daño o extravío de la misma. Cuando ya se perdió, sabemos que se perdió, simplemente se pone la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Después se hace un acto administrativo en el cual se hace la apertura de la investigación, pues obviamente por la pérdida del expediente. Después, los secretarios generales de las entidades donde se hizo la pérdida del expediente, o quienes hagan las veces dentro del orden jerárquico de la institución, deben realizar un seguimiento periódico de qué pasó con el documento. Ese qué pasó con el documento no solo implica ver qué pasó con la investigación por la pérdida, sino con la reconstrucción, ya que a partir del acto administrativo no solo se abre la investigación, sino que se ordena la reconstrucción del documento. ¿Cómo se lleva a cabo esa reconstrucción? Lo primero es, se utilizan las copias de todos los documentos, ¿sí? Estas se deben obtener con las dependencias, instituciones o personas que hicieron parte de todo el proceso del expediente, ¿sí? Esto me va a permitir, pues, recuperar la información, ¿sí? Para que esté lo más completa posible, y estas deben ir autenticadas o certificadas según sea el caso. A continuación vemos las referencias bibliográficas que utilizamos, pues, para poder llevar a cabo esta presentación. Sacamos información respecto al archivo, la cartilla de ordenación documental de la AGN, especificaciones para cajas y carpetas de archivo, la foliación de archivos, documentos del MINTIC y la normatividad de la cual se nombra a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden, mi nombre es Catalina y espero que esta información haya sido de su agrado.